You guys would not notice that we all give dead just for being humans. We are absolute predators. We do not even have any enemies. Maybe there's an animal watching us and thinking that someday we will be downtown. Hola Luna, ¿pasa algo? Pareces asustada. No lo sé. Tuve una pesadilla horrible anoche. ¿Pesadilla? Eso me recuerda... Ven, quiero mostrarte algo. ¿Qué? Tiene que ver con eso. Esos dos están actuando raro otra vez. Lian, ¿sí escuchaste lo que te dije? Ah, sí, es una linda historia, Ruby, pero yo... olvidé que tengo que hacer algo por ahí. ¿Piensas saltarte las clases? ¡Cállate! Otra vez se puso raro. Ay, Lian, a veces me preocupas. Mira, ayer me quedé después de las clases aquí en la biblioteca. Fue antes de ir a tu cita con Jonathan. Estuve investigando unos libros y encontré estos 3 que quizás puedan interesarte. ¿De qué hablan? Oye tú, ¡Ah! Ruby, casi me matas del susto. ¿a quién vigilas? Solo son Nathaniel y Luna. Siento que están haciendo algo raro. No puedo escuchar lo que dicen. Solo están leyendo unos tontos libros. Vámonos. Quiero saber lo que hacen. Esos libros son de la sección de fantasía. ¿Por qué leerían algo así? No tiene que ver con ninguna tarea. ¿Qué sé yo? Quizás ellos creen en las hadas o cosas así. Son un par de nerds. Déjalos en paz. Nathaniel no es un nerd. Te recuerdo que tengo casi el mismo promedio que él. No lo sé. Vámonos. No quiero que nos descubran vigilándolos. Camina. Después podrás preguntarle qué le sucede. ¿Alguna vez escuchaste la leyenda del bosque que está junto a esta ciudad? ¿No se supone que es un lugar turístico? Eso se supone, pero ese lugar tiene una leyenda. Se dice que hace muchos años, unas bestias vivían en ese bosque, atacaban y aterrorizaban a los humanos, hasta que un día los matamos y quemamos el bosque. Claro que es solo una leyenda, pero mira, este libro habla sobre esas bestias de una manera demasiado detallada y precisa. Incluso hay escritos en su idioma. Es como si el que hubiera escrito esto hubiera convivido con esas criaturas. ¿Y eso qué tiene que ver? Estoy diciendo, ¿qué pasaría si esa leyenda es real? Si lo fuera, podría significar que más de estos libros también hablan de criaturas reales. ¿Entiendes lo que digo? Podríamos estar viviendo en un mundo de fantasía sin darnos cuenta. Creo que no has dormido bien. Te estoy diciendo la verdad. Mira, este libro habla sobre las bestias del bosque. Este habla sobre unos demonios que secuestran humanos para convertirlos en sus pretendientes, y así seguir su descendencia. Y este libro habla sobre los espíritus. Seres capaces de poseer a un humano y alojarse en una parte de su cuerpo. Estos normalmente lo hacen por orden de alguna otra entidad. Los espíritus tienen 2 misiones posibles. La primera es destruir a la persona que poseen, asesinando a sus familias, haciéndoles la vida imposible, y luego matar a su portador. Pero también pueden estar destinados a cuidar y proteger a su portador, alejándolo de todo mal y ser su guía. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Quiero decir, ¿qué pasaría si lo que está en tu ojo realmente es algo así? ¿Dices que tengo un demonio en mi ojo? ¿Qué clase de tontería es esa? Un demonio no, un espíritu. ¿Y por qué tendría algo así en primer lugar? Ya te dije que puede haber 2 razones. Puede intentar matar a tus seres queridos, hacerte la vida imposible y luego matarte, o quizás solo está para ayudarte. ¿Y cuál de las dos crees que sea la correcta? No lo sé. ¿Hay alguna razón por la que pensarías que su objetivo es matarte? Luna, ¿de qué se trató la pesadilla que me dijiste? Yo no lo sé. Estaba en un lugar muy oscuro y había mucho frío. Mi ojo derecho se cerró en contra de mi voluntad, pero pude abrir el izquierdo. En ese momento lo que vi me dejó sin palabras. ¿Qué viste? Unos barrotes que parecían los de una prisión. Dentro había una chica. Era de una estatura más o menos similar a la de Ruby. Estaba muy delgada, como si apenas comiera, y la piel muy pálida. Tenía las manos muy maltratadas, pero no me miraba la cara. Luego empezó a gritar, alzar el lance
Era como si me pidiera ayuda a mí, pero no pude decirle ni una palabra. De repente me sentí mal, como si compartiera el dolor con ella. Siguió gritando y luego el viento me sacó de ahí. Empecé a caer y luego desperté. ¿Qué pasó cuando despertaste? El ojo me dolió tanto que empecé a gritar. ¿Hay algo más que viste? No recuerdo nada más. ¡Hey, Liam! ¡Liam! ¡Liam! ¡Te estoy hablando! ¿Por qué estás tan distraído? ¿Estás enfermo? No, estoy bien. Solo no dejo de pensar lo que estarían haciendo Luna y Nathaniel. Debes dejar esos celos. Van a matarte. Ruby, por última vez, no estoy celoso. Sí, claro. Oye, ¿sabes lo que pienso yo? Que esos tontos están viendo libros de hace 100 años sobre cosas paranormales que pasaron en esta y muchas más ciudades. Eso es todo. Quizá les interesa. Sabes que Nathaniel siempre fue fanático del misterio y las cosas raras. Tal vez por eso le gusta tanto tu cara. Debe pensar que eres la cosa más rara de todas. Es cierto que a Nathaniel le gustan esas cosas, pero no opines de mi rostro si nunca lo has visto. Ay, vamos. ¿Cuándo piensas mostrarme tu cara? Liam, somos amigos desde los 10 años. Ruby, no lo sé. No quiero hablar de eso. Ay, hay veces que no te entiendo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué hacemos con toda esta información? Bueno, la única manera de saber si el espíritu es bueno o malo sería saber si él realmente te hizo algo malo o no. Luna, ¿por qué viniste a esta ciudad? ¿Realmente quieres saber eso? Solo intento ayudarte, pero si no quieres hablar, está bien. No, sí te lo diré. Verás, a mí me dejaron en un orfanato cuando era recién nacida. Me dejaron en la puerta dentro de una cesta con una nota que decía Luna. Las dueñas del orfanato creyeron que ese era mi nombre, así que me llamaron de esa manera. Intentaron buscar a mis padres, o por lo menos la persona que me dejó en el orfanato, pero no hubo suerte. Cuando cumplí 1 año, una pareja quiso adoptarme. Querían adoptar ya que el hombre era infértil y la mujer corría un gran riesgo si quedaba embarazada. Querían una niña de 1 año porque era el tiempo que intentaron tener hijos. Y bueno, todo fue normal hasta que llegamos a casa. Mi padre adoptivo descubrió la cosa extraña que salió de mi ojo y le dijo a su esposa y me llevaron al hospital. El médico no encontró nada raro en mi ojo, pero al parecer había quedado ciega del ojo izquierdo y tampoco podía ver muy bien de lejos. Esa es la razón por la que uso lentes. Bueno, mi padre creyó que fue parte de su imaginación lo que vio, pero cuando fuimos a salir del hospital me dio un dolor insoportable en el ojo, tanto que grité. El doctor rápidamente me dio una especie de medicamento que logró calmarme. Él lo llamó ataque de migrañas repentinos, y ahora tomo medicamentos cuando tengo ese dolor. Pero luego mis padres vieron otra vez esa cosa en mi ojo. Intentaron contactar al orfanato, pero era como si hubiera desaparecido de la tierra. Así que pensaron que lo mejor era que lo ocultara y que lo tuviera todo el tiempo el cabello cubriendo mi ojo. Hace 1 año que mi papá tuvo una extraña enfermedad que atacó su corazón. Y bueno, él falleció mientras mi mamá y yo estábamos con él. Lo siento mucho. Está bien. Poco después mi madre llegó borracha a la casa, junto con un hombre que parecía ser su novio. No lo sé. A la mañana siguiente, mi mamá se dio cuenta de lo que hizo. Dejó entrar un hombre a nuestra casa y le había prometido que se podía quedar a vivir ahí. Incluso ella firmó un contrato y le dio una copia de la llave. No puedo creer que hiciera todo eso estando borracha. Ese hombre se quedó en nuestra casa por todo 1 año. Y no era lo más amigable que digamos. Mi mamá tomó la decisión de irnos de esta ciudad para escapar de ese hombre. Encontró un trabajo en esta ciudad, un apartamento que podía pagar. Me inscribió en esta escuela y un día, cuando ese hombre llegó a la casa, ella lo golpeó con una botella. Y salimos corriendo de la casa y vinimos aquí. Ya teníamos todo preparado, así que al día siguiente pude venir a esta escuela. Mi mamá no había pagado el alquiler de la casa, así que sacarían a ese hombre poco después de que nosotras nos fuimos. ¿En serio pasaste por todo eso? Sí. ¿Ahora entiendes por qué no te hablaba al principio? Nunca hice amigos en mi otra escuela. Pensé que ustedes se aburrirían de mí rápidamente. Además, no sé cómo socializar.
Nosotros somos tus amigos, y créeme cuando te digo que nunca nos aburriremos de ti. Gracias. Y bueno, ¿esa información te sirvió de algo? Bueno, no parece que ese espíritu te haya servido de algo. Dijiste que estás ciega de tu ojo izquierdo, ¿no? Sí. ¿Me dejas ver? Oh, ¿no le has puesto un nombre? ¿Ponerle nombre a esa cosa? ¡Ja! Primero muerta. Ya veo. Bueno, yo creo que es malvado. ¿Qué? Según tu historia, podríamos decir que él asesinó a tu padre y que fue el responsable que tu madre hiciera esa locura. ¿No crees que en ese caso no hubiéramos podido venir a esta ciudad? No lo sé. Igual hay otra cosa que me incomoda. ¿Qué? Él apareció cuando te adoptaron, ¿no? Sí, es cierto. ¿Y si alguien le pidió que hiciera eso? Que apareciera justo después que te adoptara. ¿Por qué alguien haría eso? Recuerda que normalmente los espíritus reciben órdenes de alguien. Quizás ese alguien lo puso en ti para que te protegiera. ¿Y quién sería ese alguien? ¿Tus verdaderos padres? Luna, ¿alguna vez pensaste en no ser de este lugar? Me refiero a no ser humana. ¿Qué quieres decir con eso? Te contaré todo más tarde. Vamos. Bien, dime. ¿Por qué piensas que no soy humana? Si lo que dicen los libros es cierto, tal vez tus verdaderos padres no sean humanos, sino seres capaces de hablar con los espíritus. Probablemente el que tienes en tu ojo estuvo con ellos mucho tiempo. Si lograras contactarte con él, ¿no crees que podrías descubrir más de tu pasado? ¿Te refieres a hablarle a esta cosa? Es una opción. Tal vez no sea mala idea. ¿Pero cómo? No lo sé. Pero creo que hoy no podremos saberlo. ¿Te acompañó a la salida? No, yo tengo algo importante que hacer. ¿En serio? Sí, adiós. ¿Adiós? ¿Dónde está Luna? ¿No vendrá con nosotros hoy? Dijo que tenía que hacer algo y se fue. Entonces, ¿nos vamos nosotros juntos? Oh, yo no puedo. Tengo algo muy urgente. Sí, es que mis hermanos me enviaron un mensaje. Al parecer quemaron algo en la casa. Ya saben cómo son. Nos vemos el lunes. ¿Quemaron algo en casa? Creo que nos mintió. Es obvio. Bueno, entonces somos nosotros. Sí. Liam, ¿Eh? ¿te pasa algo? Estás actuando raro. No, estoy bien. A mí no me engañas. ¿Qué pasa? Nada. ¿Estás enojado? ¿Qué tiene de malo si lo estoy? Ok, tampoco es motivo para gritar. Ah, perdón. Si no quieres hablar sobre eso, está bien. Perdón. Oye, ¿quieres beber algo? Yo invito. Buenas tardes. ¿Qué van a ordenar? Sí, yo quiero. ¿Rubí? ¿Chicos? Tenía razón. Sí serías una mesera. No sabía que estabas trabajando. Es el restaurante de mi padre. Pero como ahora mi hermano es el jefe, me permitió trabajar aquí por un tiempo. Eso explica por qué te fuiste corriendo. Sí, ya díganme. ¿Qué van a ordenar? Supongo que Nathaniel quiere un batido de vainilla. Y Liam... ¿un batido de fresa? ¡Hey! Sí, a él le encantaría. No es gracioso. ¡Ay, ya! No seas aguafiestas. Sé que eres alérgico a las fresas. Te traeré el batido de chocolate. No lo veo divertido. Perdón, No pensé que Ruby tuviera la iniciativa para conseguir un trabajo. tal vez lo que quiere comprar sí sea importante. Hablando de eso, ¿qué pasó con tu trabajo, Nathaniel? Bueno, me despidieron. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Mi jefa se enojó tanto que me hizo pagar por todo y me despidió. No debiste trabajar ahí sabiendo que eres tan torpe. Sí. ¡Ey! ¿No me dejaron propina? Ya me quedé sin dinero. Yo no tengo. ¡Los odio!
Bueno, adiós. Hasta el lunes. Liam, sabes, si tienes un problema, puedes decirme, ¿verdad? Sí, lo sé, pero no es necesario que sepas sobre esto. ¿Tiene que ver con Rubí o ese día? No, y te he dicho muchas veces que eso ya está en el pasado. Mira, si es por eso, lo siento. ¿Está bien? Sé que te lastimé. No fue mi intención. Yo te dije que lo olvides, no fue tu culpa. De todas formas, no es por eso. Entonces, ¿qué sucede? No puedo decirte. ¿Por qué no? Entonces, ¿estás enojado conmigo? ¿Qué hice esta vez? Te dije que no puedo decirte. Liam, en serio, siempre he estado contigo, incluso desde niños. Hablo contigo sobre cada uno de mis problemas. Pero tú no puedes hacer lo mismo. Nunca te has abierto completamente conmigo. Y cada vez que te pido explicaciones, solo dices que no puedes decirme. ¿Acaso todo este tiempo no significa nada para ti? ¿Podrías callarte? Que no te hable de mis problemas no significa que te odio. Claro que valoro tu amistad, pero hay cosas de las que no me gusta hablar. Aunque seas mi amigo, no te da el derecho de reclamar saber todo sobre mí. Sí, sé que tú me cuentas todos tus problemas, pero ¿alguna vez te pedí hacerlo? No, creo que no, pero quería hablarlos contigo. Para que no te sintieras como yo lo hago ahora. Escucha, entiendo la preocupación que tienes hacia mí, pero puedo cuidarme solo. Soy capaz de resolver todos mis problemas por mi cuenta, ya no soy un niño. Sé que a veces puedo ser muy unido a ti, y eso es porque no tengo a nadie más con quien ser de esta manera. Me gusta tener tu amistad, pero no quiero que se vuelva algo sofocante. ¿Eso te parece nuestra amistad sofocante? No, pero no quiero que se convierta en eso. Tienes que saber que desde ese día en el hospital toda mi familia te odia y tienen sus buenos motivos para hacerlo. Menos Rose, obviamente. Sabes que yo nunca quise que terminara así. Lo sé y yo no quiero ser alguien más en mi familia que te odia. Tú significas mucho para mí. Perdón por no decirlo antes. Agradezco todas las veces que estuviste conmigo. No quiero dejar de ser tu amigo por una tonta pelea. Ja, digo lo mismo. Pero supongo que no me vas a contar lo que te sucede. Tal vez lo haga en su momento. Está bien, entonces adiós. Mándale mis saludos a Rose. Sí, lo haré. Hechizos, no. Brujería, no. Magia, no lo creo. Viaje astral, nah. No hay información sobre esa cosa. Es como si los libros fueran la única opción. ¿Mm? ¡Ja! Supongo que tendremos que usar los libros. Al menos pude conseguir una copia de la biblioteca. No hay mucha más información. Casi todo está en otro idioma. ¿No hay traducción para esto? ¿Error? Bueno, tuve que suponerlo. No, yo tengo algo importante que hacer. ¿Qué puede ser más importante que esto? Bien, ¿qué hago? ¡Ay! ¿Debería escribirle? Seguramente está ocupado, no debería interrumpirlo. Pero si me dio ese papel es para que le escriba. ¿Es un número real? ¿O me está jugando una broma? ¡No lo soporto! ¿Acaso se interesó en mí? Bueno, realmente no tanto. A mí no me gusta nadie. No me afecta mucho que hay tantas personas amándome. No estoy interesado en ninguna relación. ¿A quién quiero engañar? Él nunca estaría interesado en mí. ¡Adiós, Luna! ¡Nos vemos otro día! ¡Revisa el papel! ¿Cómo sabía mi nombre? No recuerdo habérselo dicho. Bien, le escribiré. Pero, ¿qué le digo? Tal vez pueda hacer algo con esta información. ¿Ah? ¿Realizar generación? Un espíritu puede entrar en forma completa si el poseedor recita las palabras para sacarlo del lugar donde permanece. Una vez hecho esto, el espíritu puede entrar y salir del cuerpo a voluntad. Al estar fuera del cuerpo, solo las personas que estuvieran a una distancia mínima de 5 metros al recitar las palabras podrán ver el espíritu.
las palabras son... ¡Ah! Tengo que decirle a Luna. Pero yo le dije que se alejara. No la necesito en mi vida. ¿Debería decirle ahora? Sí, es lo mejor. ¿Estás bien, Nathaniel? Sí, estoy bien. No puedo dejar que ellos se enteren de lo que sucede. ¡Luna! ¡Luna! ¿Ah? Encontré algo que tienes que ver. Sígueme. ¿Qué? Pero, oye. Intenté buscar información en internet, pero no hay nada además de los libros. Así que debería admirar esto. ¿Qué? ¿Puedo sacarlo de mi ojo? Sí. Pero esto dice que si lo hago, él podrá entrar y salir a su antojo de mi cuerpo. ¿No es eso algo peor? ¿No ves las probabilidades? Si tus padres realmente pueden comunicarse con espíritus, es probable que tú también. Podrías preguntarle dónde están tus padres ahora, o incluso pedirle que se vaya. ¿No entiendes lo que es todo esto? Sí que lo entiendo, pero estamos en la escuela. ¿No es un poco peligroso hacerlo aquí? Mira, dice que nadie más podrá verlo, solo las personas que estuvieron cerca de ti. No pasará nada. No lo sé. Ahora voy a descubrir lo que hacen de una vez por todas. Madre me va a matar si se entera que tú me he prestado esto. Pero es por una buena causa. Por favor, tienes que hacerlo. Esto es un paso más en tu vida. ¿Acaso no quieres descubrir más sobre ti? ¿Piensas quedarte en una burbuja el resto de tu vida? ¡Claro que no! Pero es arriesgado, estamos en la escuela. ¿Sabes qué podría pasar si alguien nos descubre? ¿De qué están hablando? ¿Descubrirlos? ¿Qué están haciendo? Por favor, Luna, esto lo digo por ti. ¿Acaso no quieres conocer a tus verdaderos padres? ¿No quieres deshacerte del espíritu que solo te ha lastimado? ¿No quieres tener una vida normal? Nunca había escuchado a Nathaniel siendo tan manipulador. Está bien, lo haré. Bien, voy a comprobar que no hay nadie afuera. ¡Ay, no! No hay nadie. Puedes hacerlo. Lo que no había pensado es que esas palabras están en otro idioma. ¿De qué hablas? No están en otro idioma. ¿Qué? Espera, ¿tú las entiendes? Creo que sí. Bien, entonces dilas. Está bien. Sanedax de Dorevilet no Saracero Vil Resira Jaibedre doble Sene Adaneda ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿A dónde se fueron todos? Ay, siento que ahora me excluyen de todo. Luna y Nathaniel con sus hechizos, el magnético de Liam persiguiéndolos. Siento que ya no quieren saber nada de mí. ¿Ah? Sí, dime. Sí, hola. No tengo nada que hacer. Sí, me parece bien. Como la última vez. Sí, tengo ganas de repetirlo. ¡Vamos de fiesta! ¿Qué? ¿Qué pasó? Mi ojo. ¡Puedo ver! ¿Luna? ¿Qué sucede? ¡Funcionó! ¿Qué están haciendo?